¿Cuánto es e a la 0? 1, ¿verdad? Entonces esto se va con esto. Queda 1 a la n menos 1, ¿que es cuánto? Y esto justamente es el valor esperado de x. Valor esperado de la binomial, entonces es n por p. N por p. La segunda derivada, evaluada en 0, queda n por n menos 1 por p cuadrado. Asimismo, lo que está dentro, al evaluar e a la 0, queda 1, ¿no? Y se va y queda así nomás. Y eso sería el valor esperado de x al cuadrado. ¿Estamos? A ver, la media es NP. La varianza es el valor esperado de x al cuadrado menos la media al cuadrado, que quedaría n menos 1 por p cuadrado, que es el valor esperado de x al cuadrado, menos np elevado al cuadrado. Saco como factor común np cuadrado, ¿y qué me queda? Me quedaría n menos 1 menos n. Creo. Derivé mal, ¿no? La derivada de p a la t es p a la t. Estaba mal derivada. Entonces ya la segunda derivada cambia un poquito, ¿no? Bueno, la primera no hay problema. Lo que cambiaría es la segunda. Porque tengo ahora un producto. NP por el producto. La derivada del primero, n menos 1, por 1 menos p más p a la t a la n menos 2, por el segundo, que es e a la t, más la derivada del segundo por el primero, quedaría 1 menos p más p e a la t a la n menos 1 por e a la t. Ahí está bien la derivada ya, ¿no? Ahí está bien la derivada. Entonces ahora sí, al evaluarla en t igual 0, ¿cómo queda? Queda np, que multiplica a... aquí me faltó... Aquí me falta un e a la tp, ¿no? Aquí es p e a la t y por e a la t. Ahí sí. Ustedes saben derivar todos, ¿verdad? Por si acaso. Ahora sí, evaluando en t igual 0, ¿qué pasa con todo esto evaluando en t igual 0? Aquí me queda n menos 1, todo esto se hace 1. Acá queda e a la 0, 1, entonces quedaría aquí n menos 1p, más, esto se hace 1, y aquí quedaría, esto también se hace 1, quedaría más 1, ¿no? No sé si ya lo hice bien ahora. La derivada del primero por el segundo. Creo que está bien. Y entonces quedaría aquí NP por NP menos P más 1. Entonces quedaría NP al cuadrado menos NP cuadrado y más NP. Entonces ahora sí la varianza, vamos a hacerla bien. La varianza quedaría NP cuadrado menos NP cuadrado más NP. Eso es el valor esperado de x al cuadrado menos el valor esperado de x elevado al cuadrado. Este se va con este y nos queda NP menos NP cuadrado. Estos dos. Saco factor común NP y me quedaría 1 menos P. Esa es la respuesta, esa es la varianza. Entonces la varianza de la binomial es NP por 1 menos P. ¿No se les parece la de la Bernoulli?
En la Bernoulli, ¿cuál es la media de la varianza? P y 1 menos P. Perdón, P era la media. ¿Y la varianza? P por 1 menos P. ¿Y qué pasó en la binomial? Solo se multiplicó por N. ¿Sí se dan cuenta de eso? Se multiplicó por N. N veces. Entonces, eso es lo que sucedió ahorita en la binomial. Es básicamente N por la media de la Bernoulli, es la media. Y la varianza es N por la varianza de la Bernoulli. N veces. N veces. ¿Alguna pregunta? Entonces, hemos visto de la binomial su distribución, su media, su varianza y su función generadora de momentos. No he entrado en detalle en la derivada porque para este curso se supone o se asume que ustedes ya saben todos derivar muy bien. A menos que haya habido un detalle de la derivada que no quedó claro, ¿no? ¿Hay alguien que tenga dudas sobre la derivada? La primera o la segunda derivada. ¿No? Continuamos entonces. Quiero ver si primero vemos varias variables aleatorias y después vemos problemas, ¿no? Terminamos con la binomial. Antes de cualquier cosa con la binomial, un ejercicio sencillo, ¿no? Supongamos que en el país el 30% de las personas son alérgicas al polvo. Pongamos ese ejemplo. 30% de las personas son alérgicas al polvo. Yo aquí tomo una muestra y voy a averiguar o a preguntar quién es alérgico al polvo. La muestra es de tamaño 10. ¿Cuál es la probabilidad de que me salgan 2 alérgicos al polvo? 30% de la población es alérgica al polvo. Tomo 10 personas de la población, una muestra. De las 10, ¿cuál es la probabilidad de que 2 de esas 10 sean alérgicas al polvo? Mire cómo usamos la binomial para resolver ese problema. A ver, ¿hay independencia entre una persona y otra? Sí. Lo que una persona alergia es independiente de la alergia de la otra persona. ¿Ya? ¿La probabilidad cambia? Sí. No en la práctica, ¿no? Porque en teoría, si yo ya cojo una persona, en la población que queda, cambiaría la probabilidad, ya no es el 30%, quizás sea un poquito menos, un poquito más. Pero para efectos prácticos queda casi lo mismo. Entonces la probabilidad no cambia, entonces es más o menos binomial. En ese problema podemos definir una variable aleatoria binomial, bin, con parámetro n igual 10 y p igual 0.3. Y me están preguntando la probabilidad de x igual 2. Y yo puedo utilizar directamente la binomial. Combinaciones de 2 en 10, 0.3 al cuadrado, 0.7 a la ¿cuánto? A la 8. 2 éxitos, 8 fracasos. Combinaciones de 2 en 10, 10 por 11, 10 por 9, dividido para 2, 45. Por 0.3 al cuadrado y por 0.7 a la 8. Y habría que sumar, ¿no? Pongo otro problema. Quiero que ustedes hagan uno. ¿Cuántas personas hay? 4, 6, 8, 10, 14, 18. Vamos a separarlos en 9 grupos de 2. 9 parejas. Ahorita se van a separar. Y el problema es el siguiente. Se toma un examen de ingreso para una universidad. El examen tiene 20 preguntas. ¿Ya? Un examen de ingreso tiene 20 preguntas.
Las preguntas son de opción múltiple. Cada pregunta tiene 5 alternativas, o 5 opciones, A, B, C, D, E, pero solo una es la correcta. ¿Han tomado alguna vez un examen así? El de ingreso aquí, ¿no? 20 preguntas, cada pregunta tiene opción múltiple. ¿Ya? Y solo una es la correcta. Un estudiante no sabe nada y decide contestar el examen al azar. Coge un grupo de papelitos A, B, C, D, E, lo revuelve, saca uno al azar y pone la respuesta. ¿No es verdad que algunas veces cuando uno no sabe adivina? Pongámosle esto. ¿Ya? Para pasar el examen se requiere de ¿cuánto es para pasar? 12. ¿Ah? 60%. 12 sobre 20, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona, adivinando en cada pregunta, pase el examen? Los cálculos los van a hacer ya ahorita en grupos, pero ¿cómo lo plantearían? A ver, más o menos aquí conversemos. ¿Cómo lo plantearían? ¿Dónde está el experimento Bernoulli? ¿Dónde está el experimento binomial ahí? A ver, dígame usted. Ya, en cada pregunta, pero cada pregunta tiene 5 opciones. Éxito es la respuesta correcta, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de éxito en cada pregunta? Un quinto. 0.2, ¿verdad? Porque hay 5 opciones. Y vamos a suponer que son independientes, es decir, que usted cogió en cada vez, metió el papelito y sacó. Personas que adivinan el examen. Pero la probabilidad de que pase adivinando es muy baja. Ya. Entonces, la variable aleatoria X sería la calificación. Porque en cada pregunta, o es 0 o es 1. La calificación sería el número de preguntas correctas, ¿verdad? Entonces, X, la calificación, sería binomial, ¿con qué parámetros? N igual 20 y P igual un quinto. ¿Sí estamos con eso? ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que una persona pase? ¿Cuándo pasa? Cuando yo digo la probabilidad de que pase, conteste éxito. Porque estoy repitiendo el experimento 20 veces. Primera pregunta, éxito o fracaso. Segunda pregunta, éxito o fracaso. Repito 20, entonces el número de éxitos es la calificación. ¿Sí estamos claros con ese tema? Cuando yo digo la probabilidad de que el alumno pase, X mayor o igual a 12. ¿Cómo calculo la probabilidad de X mayor o igual que 12? Sería F de 12 más F de 13 más F de 14 más F de 15 más F de 16 más F de 17 más F de 18 más F de 19 más F de 20. ¿Verdad que sí? Porque X mayor o igual que 12 quiere decir que X puede ser 12 o 13 o 14 o 15 o 16 hasta 20. 9 grupos les pedí que separaran porque quiero que cada uno calcule una probabilidad. Entonces, pónganse en grupos, por favor, en parejas. No vamos a hacer ninguna inferencia sobre la persona que usted escoge para emparejarse. No se preocupe. ¿Escogió su pareja? Voy a asignar un número a cada pareja. Y después vamos a unir las parejas de 3 en 3 para sumar sus 3 números.
y al final sumamos todo, ¿ya? Así como cuando hicimos los ejemplos en las primeras clases, ¿se acuerdan? Ustedes van a hacer f de 12, ustedes van a hacer f de 13, ustedes van a hacer f de 14, ustedes van a hacer f de 15, ustedes van a hacer f de 16, ustedes van a hacer f de 17, f de 18, f de 19 y f de 20. Ustedes júntense con ellos. ¿Ah? Ah, ya viene. Usted entonces va a recoger los resultados de todos y los va a sumar con su pareja. ¿Ya? X, f de x, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18. ¿Cuánto es de 12? 0.0000817 me dijo. 87 ya. ¿De 13 ya sacaron? Pónganlo en la pizarra, por favor. Grupo de 18. 18. ¿Qué le parece? La probabilidad de que alguien pase adivinando es una en 10.000. Si 10.000 estudiantes intentaran pasar adivinando, uno pasa. Una probabilidad bien baja. O sea, algo hay que saber por lo menos para hacer el examen, ¿no? Quizás usted sabe, la probabilidad de la respuesta correcta ya no es un quinto, sino que por lo mejor ya sube, ¿no? Es un medio, quizás 7/8, no sé. Pero, ¿qué les ha parecido el uso de la binomial? ¿Alguna pregunta sobre la binomial? Ya. Ahora, supongamos que yo me pongo a tomar el examen de ingreso. Mi probabilidad de pronto no es tan baja porque sí sé algo. Me pongo a tomar hasta que la paso. Sí. En este caso se puede calcular porque son solamente 8 números que habría que sumar, suponiendo que fuera de 7 o 3 la calificación. Para poder sacar la probabilidad total habría que sumar todos los números. Ahora, yo me di cuenta que ustedes fueron los que más se demoraron, pero los primeros lo sacaron así. Entonces sí se pueden sacar en un examen todo, sino que lo que yo he notado en algunos estudiantes es que cuando ven que tienen que sumar todos esos, en vez de ponerse a sumar y hacerlos, se asustan, se quedan un rato preocupados porque está muy largo y pierden 5 minutos. Y de ahí se pueden hacer. Entonces, lo mejor es ponerse a hacer a veces, ¿no? Hay que sumarlas nomás. Hay que hacerlas y sumarlas. Ahora, si yo les hubiera preguntado, en ese mismo problema, la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2, ¿cómo lo hubieran hecho? Hubieran tenido que sacar la probabilidad de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. El complemento, 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 2. Y la probabilidad de x menor que 2 es f de 0 más f de 1. O sea, hay que ser inteligente según el caso, pero aquí lo más corto era sumar de 12 a 20. Pero la otra alternativa era sumar de 0 a 11 y esa era más larga, ¿no? ¿Sí? Aquí otra cosa, si les pedían redondéelo a 6 decimales, por ejemplo, usted aquí ya se hubiera podido dar cuenta que estos de aquí, por más de que sean 9, no le van a contribuir a los decimales de acá. ¿Se da cuenta de eso? Entonces, aquí ya se da cuenta que, no sé, el que hizo la suma, que ya con este ya tenía casi el resultado, ¿verdad? De ahí los otros no lo afectaban mucho. Entonces, a lo mejor ya hasta 15 ya podía redondear a 6 decimales. Esa es la esa, ¿no? Y ya podían obtener la respuesta. Podrían obtener más que hacer una respuesta. Entonces, hay que ser inteligentes a la hora de hacer el cálculo del examen, porque el examen tiene poco tiempo, ¿verdad? Y en la vida práctica también hay que ser inteligentes, porque si no, no vale ser bruto. Ok. ¿Alguna pregunta sobre la binomial? Paso a la siguiente.
Como decía, ¿no? ¿Qué tal si yo tomo ahora el examen de ingreso varias veces hasta entrar? O tomo estadística varias veces hasta pasarla. Otro ejemplo, intento algo hasta que me salga el éxito. ¿Ya? La idea aquí es, en el siguiente experimento, se llama experimento geométrico. En el experimento geométrico, repito el experimento Bernoulli hasta obtener el primer éxito. Hasta obtener el primer éxito. Bajo las mismas condiciones que la binomial. Bajo las mismas condiciones que la binomial. Cuando digo las mismas condiciones de la binomial, eso quiere decir que son independientes cada repetición y que la probabilidad de éxito no cambia, es constante. Pero es distinto. Aquí yo repito hasta obtener el primer éxito. El espacio muestral es diferente. El espacio muestral puede que me dé éxito a la primera y ya paré el experimento. Puede que me dé fracaso y luego me dé éxito a la segunda. Puede que me dé fracaso y de ahí me dé éxito. Puede que me dé fracaso y me dé éxito. ¿Cuál es el último elemento? No hay, ¿no? En teoría, si usted me dice que el último elemento es 1000 fracasos y un éxito, yo pregunto, ¿por qué no 1001? Claro, lo más probable es que sean improbables los otros, ¿no? Y definimos así mismo X, ya no como el número de éxitos, porque fíjese que el número de éxitos es fijo. Siempre repito hasta que hay un éxito, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos éxitos va a haber siempre? 1. Entonces, ahora definimos X como el número de repeticiones. Fíjese la diferencia. Hace un rato en la binomial, el número de repeticiones se mantenía constante, ¿verdad? En cambio, ahora el número de éxitos se mantiene constante, que es 1. Y la variable aleatoria es el número de repeticiones. Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que X sea igual? A ver, antes de eso. ¿Qué valores puede tomar X? ¿Puede ser 0X? No puede ser 0. La binomial podía ser 0, ¿no? Entonces, ¿cuál es el menor valor que puede tomar X? 1. ¿Cuál es la probabilidad de X igual 1? No hay n aquí. En la binomial la n es el número de repetición, aquí no hay n. Tengo probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso. P. La probabilidad de que X sea igual a 1 es la probabilidad de que en el primer intento me salga éxito. ¿Y cuál es la probabilidad de éxito? P. ¿Cuál sería la probabilidad de que X sea igual a 2? Uno menos P por P, porque si el primero me sale fracaso y el segundo me sale éxito, X igual a 2. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual a 3? ¿Ya lo vieron? F de X es igual ¿a qué cosa? 1 menos P a la X menos 1 por P para X igual 1, 2, 3, etc. Eso se va hasta el infinito.
¿Tengo que multiplicarle por algo? No, porque siempre el éxito es la última. No es como la binomial, que el éxito podría ir en cualquiera, ¿verdad? Los éxitos aquí, siempre el éxito es la última. ¿Cómo sabemos que es una distribución de probabilidades apropiada o correcta? Una, tendríamos que comprobar que la suma de los valores debe dar 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es la suma x igual 1 hasta infinito de f de x? En este caso, suma x igual 1 hasta infinito de 1 menos p a la x menos 1 por p. La voy a escribir, sería p más 1 menos p por p, más 1 menos p cuadrado por p, más 1 menos p cubo por p, hasta el infinito. ¿Qué progresión es esa? ¿Qué progresión es esa? Geométrica. Solo para recordar, si usted tiene una progresión geométrica con razón r, usted tiene a más ar cuadrado más ar cubo hasta el infinito. ¿Cuánto es esa suma? Progresión geométrica. Prepolitécnico. ¿Sí, no? A sobre 1 menos r. ¿Sí la han visto? Yo sé que la han visto antes. Entonces, ups, la raya se la puse mal. A sobre 1 menos r. Entonces aquí, ¿cuál es el primer término? P. ¿La razón? 1 menos P. Entonces, ¿cómo quedaría? P sobre 1 menos la razón. ¿Cómo queda? P sobre 1 menos 1 más P queda 1. Eso solamente para comprobar que no nos equivocamos. No, eso no nos garantiza que no nos hayamos equivocado. Pero si no sale 1, quiere decir que está mal. ¿Sí? Por lo menos nos da una tranquilidad de que sale 1 en la suma de las probabilidades. ¿Alguna pregunta sobre esa? Yo le pregunto, ¿cuál es la media? ¿Y cuál es la varianza? Para sacar la media, tendríamos la sumatoria x igual 1 hasta infinito de x por f de x, que sería sumatoria x igual 1 hasta infinito de x 1 menos p a la x menos 1 por p. Ya no es una progresión geométrica, ¿verdad? ¿Por qué no es una progresión geométrica? Porque se va multiplicando por este x. Y estamos hablando ahora de qué suma. El primero es p. El segundo es 2, 1 menos p por p. El tercero es 3, 1 menos p cuadrado por p. Ya no es una progresión geométrica. ¿Se dan cuenta de eso? Que ahora no es simplemente, no se obtiene esto multiplicando el de acá por 1 menos p, sino que está el 1, 2, 3. Ya no puedo aplicar la fórmula de la progresión geométrica. Esa es más difícil. ¿Qué les parece si nos vamos por la otra ruta? ¿Cuál es la otra ruta? Generadora de momentos. ¿Sí ven por qué la generadora de momentos es útil para generar momentos? Aunque esa no es la mayor utilidad. La mayor utilidad es hacer otras demostraciones. Pero por ahora, para generar momentos nos es muy útil. Pensemos en la función generadora de momentos de la geométrica. Sería valor esperado de e a la tx por definición. Lo cual sería la sumatoria x igual 1 hasta infinito de e a la tx 1 menos p a la x menos 1 por p. ¿Sí? Y entonces, ¿qué podríamos hacer ahí para agrupar? Bueno, podríamos hacer esto. Sumatoria x igual 1 hasta infinito. A ver, mejor hagámoslos escribiendo, ¿no? En x igual 1 quedaría e a la t por p. En x igual 2 quedaría e a la 2t
O pongamos de otra manera, e a la t al cuadrado por 1 menos p por p, más e a la t al cubo por 1 menos p al cuadrado por p. Uno más, e a la t a la cuarta por 1 menos p al cubo por p hasta el infinito. Por si acaso, e a la t al cuadrado es lo mismo que e a la 2t, ¿no? Y e a la t al cubo es lo mismo que e a la 3t. ¿Es esa una progresión geométrica? Pregunto yo. ¿Es esa una progresión geométrica? ¿Cuál es la razón? Si es una progresión geométrica, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿E a la t? Si no, si yo cojo este término, lo multiplico por e a la t por 1 menos p, me queda el de acá. Cojo este, lo multiplico por e a la t por 1 menos p, me queda el de acá. Entonces, ahí es más fácil porque nos da una progresión geométrica. Así le vemos lo de la progresión geométrica. Entonces, como es progresión geométrica, nos queda el primer término, e a la tp, sobre 1 menos la razón, que sería e a la t por 1 menos p. ¿Sí? Y con eso tenemos la función generadora de momentos de la geométrica. Si prefiere, podemos dividir arriba y abajo para e a la t y quedaría así. P sobre e a la menos t menos 1 más p. Podría quedar así. ¿Por qué razón la pongo así? Porque luego para derivar va a ser más fácil simplemente. E a la menos t menos 1 y más p. ¿Sí? Déjeme ver si no me equivoqué en esa última parte. Aquí va 1 menos la razón. Ahora divido arriba para e a la t, divido abajo para e a la t. Queda aquí e a la menos t. Aquí queda menos 1 más p. Parece que está bien. Aquí queda a la menos 1. Eso es lo que quería poner ahí. A la menos 1. ¿Ya?